Solo existen átomos y vacío, el resto es opinión. Según sus ideas, las propiedades del átomo se referían a la posición, forma, dimensión y movimiento. Supuso que los átomos eran indestructibles, infinitamente numerosos y estaban en constante movimiento. Siglos más tarde, filósofos tales como Bacon, Descartes y Newton retomaron las ideas de Demócrito. El descubrimiento de los elementos químicos, la ley de la conservación de la materia en reacciones químicas y la ley de las proporciones definidas, permitieron al químico y físico inglés John Dalton crear y justificar su idea de la teoría atómica. Según Dalton, todos los átomos de un determinado elemento son iguales en peso y propiedades. Los átomos son indestructibles. Cuando ocurren reacciones químicas, estas no son más que una reorganización de los átomos. A principios del siglo XIX, el italiano Avogadro, apoyándose en experimentos de Gay-Lussac, propuso que dos volúmenes de gases diferentes, en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen un mismo número de partículas. Parecía que los elementos gaseosos existían no como átomos individuales, sino como pares de átomos. En décadas posteriores, los científicos encontraron que los átomos de un elemento son idénticos en peso. En consecuencia, los pesos atómicos se clasificaron en tablas. Como el oxígeno puede combinarse con la mayoría de los elementos, su peso atómico con valor preciso de 16 llegó a ser el estándar de referencia. En 1961, este esquema de peso atómico fue revisado cuando se descubrió que existían 3 formas isotópicas del oxígeno, cada una de ellas con diferentes pesos atómicos. Mientras Joseph John Thomson investigaba la masa y la carga, comenzó a teorizar sobre la estructura de un átomo individual. Supuso que los átomos estaban hechos de sustancias de carga positiva, donde se hallaban incrustados los electrones que eran más pequeños y de carga negativa. Estableció que la masa del electrón en el átomo de hidrógeno era solo de 1 sobre 1837 del total de la masa. A principios del siglo XX, Hantaro Nagaoka propuso la teoría del átomo saturnino. Los electrones giraban alrededor de un núcleo central como las partículas de los anillos de Saturno. La demostración de este modelo provino de una serie de experimentos sobre la dispersión de las partículas alfa causadas por la materia. En 1911, Ernest Rutherford desarrolló la teoría de la dispersión de las partículas alfa, suponiendo que las mismas son repelidas por una concentración de carga positiva. A partir de entonces, comenzó a aparecer la imagen de un átomo con una estructura en la cual casi toda la masa estaba concentrada en un volumen minúsculo de 10 a la menos 11 el volumen total del átomo. Fuera del núcleo había varios electrones ubicados a distancia de hasta 10 a la menos 8 centímetros. En 1913, Niels Bohr propuso su exitosa teoría del átomo. Estipuló que los electrones se encontraban encerrados en órbitas específicas. Los electrones no podían emitir ninguna energía mientras giraban en esas órbitas, pero si uno de ellos se cambiaba de una órbita a otra, cercana al núcleo, emitía energía. El electrón, para desplazarse a una órbita más distante, primero tenía que absorber energía. Como puede observarse, el modelo atómico está siendo constantemente revisado y es probable que por mucho tiempo sea así. De hecho, este proceso no tiene fin. Más soluciones siempre llevan a formular más preguntas. Este refinamiento de modelos es más que una búsqueda idealista de conocimiento propiamente dicho. Los físicos deben, de la misma manera, tener en cuenta la aplicación práctica de sus ideas. Antes de construir un puente o un nuevo avión, se deben utilizar un sinnúmero de modelos matemáticos para determinar qué materiales usar y cómo diseñarlos y ensamblarlos. Cuando los grandes jumbos jet eran solo dibujos y cálculos sobre papel, los diseñadores conocían las características de vuelo, la capacidad de carga y, lo más importante, cuál sería el costo. De no contar con la habilidad de planear a partir de los modelos creados por los físicos, estos grandes proyectos ni siquiera podrían ser considerados. Resumiendo los diferentes puntos que se han tratado. En primer lugar, la idea conceptual del universo evoluciona con el tiempo.
Nuevos experimentos sugieren nuevas ideas sugieren nuevos experimentos. En segundo lugar, la física implica experimentación y la creación de modelos. La experimentación requiere la manipulación inteligente de materia y energía. La creación de modelos necesita el uso inteligente del papel y lápiz. Las dos actividades deben complementarse, de lo contrario, cada una de ellas es un ejercicio inútil. En tercer lugar, los modelos conceptuales del universo se desarrollan durante largos periodos de tiempo con el trabajo de muchas personas que realizan distintos tipos de experimentos y cálculos. Los nuevos modelos del átomo y del universo no son descripciones definitivas. A medida que se realizan nuevos experimentos y se recolecta nueva información, se tendrán que crear nuevas imágenes mentales para describirlos.